Vemos aquí una ilustración de lo que vamos a encontrar en el sitio de Sinaí. Primero una cumbre que está calcinada. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 19. Dice, todo monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. En esta parte, más o menos a los pies, no tanto, pero en un sitio intermedio, ahí fue cuando Dios solicitó que subieran 70 ancianos. Éxodo 24 del 1 al 11 dice así, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, y sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar de pie al monte, en pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales pusieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y habían debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Falta una pequeña porción del versículo 11. También visto de frente, pero más bien hacia el costado derecho, estaría esta hendidura en la roca que nosotros vemos en Éxodo 33, 22 y 23. Dice aquí en esta parte, en la hendidura, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Esto se cree también que podría ser muy bien la cueva de Elías. Hay que comentar que Sinaí y Oreb, y lo digo con mucha responsabilidad, son sinónimos. Dice Primera de Reyes 19, 8 y 9. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo. Así es que, importante. Este, en forma de 7, es un altar construido por Moisés. Dice Éxodo 24, 4. Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar de pie, al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, que es una parte de lo que ya habíamos leído anteriormente. Los 12 pilares, que también ya lo habíamos leído. Éxodo 24, 4. Dice en el 9:12, estos límites que son este detalle justamente, son unos pozos. Aquí caía un arroyo que formaba un pequeño lago, que fue lo que, bueno, estos son los pozos que sirvieron de límite para todo esto. Esta gran superficie la han denominado el precinto sagrado. Señalarás
término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte seguro morirá. Y un poco más para acá no se alcanza a apreciar, pero tendríamos el altar del becerro de oro. Muy bien. Esto es aproximadamente, bueno, es un dibujo de lo que son los pozos, que obviamente tenían la función de pozo, pero también la otra función era delimitar eh, el perímetro del monte Sinaí. Aproximadamente así luciría. Obviamente no están a nivel. Recordemos que están en el desierto y estiman que hay una porción de ellos enterrada. Esto es una imagen de Google Earth en tercera dimensión de lo que hemos estado platicando. Lo vamos a ver un poco más a detalle, un poco más adelante. Pero a mí me gustaría mucho hacer un reconocimiento al trabajo, a la labor de varias personas, principiando por Ron Wyatt, sus hijos, Ronnie y Danny, pero también ha habido otras personas, por ejemplo, Jim y Penny Codwell, matrimonio, y hay un doctor de Corea del Sur, del cual vamos a estar hablando un poco más adelante. Aquí también es importante agradecer su esfuerzo, su dedicación. Y actualmente y de tiempo en tiempo hay personas que acuden a esta zona. Ryan Mauro, Joel Richardson, son algunos de los que recientemente han hecho exploraciones aquí. ¿Por qué no es fácil llegar? Bueno, la primera razón es que yo siento en mi corazón que el sitio ha quedado resguardado por Dios de alguna forma. Estamos hablando de muchos siglos, en donde esto se ha mantenido reservado para esta generación. Pero también pienso que son personas especiales, no es cualquier persona. Aquí vamos a ver en Google Earth en 3 dimensiones lo que sería la cúspide de Monte Sinaí, la cueva de Elías, en ese orden, el sacrificio, perdón, el altar de sacrificio de Moisés, lo que sería la caseta de guardia y el altar del becerro de oro. Vamos a ir explicando cada punto. Esta es una panorámica de cómo luce Monte Sinaí. No estamos en la cúspide, pero sí a una altura media, en Monte Sinaí. Y aquí lo que se detalla es cómo en esta zona corría y descendía un arroyo que desembocaba en un lago. En toda esta zona que es el precinto sagrado. Ahora ellos lo que hicieron es una ilustración de cómo pudo haber lucido desde esta misma altura tanto el arroyo como los pozos de limitación que yo les había mencionado, y era la forma como se almacenaba una gran cantidad de agua para el sostenimiento de 3 millones de personas más sus ganados. Un promocional de los que se entregaban para explicación de todos los detalles en iglesias y auditorios. La panorámica de Monte Sinaí, la caseta de vigilancia, el altar el altar en forma de 7 de Moisés. Estas ilustraciones, esta fotografía, esta y esta,
el altar de becerro de oro, y aquí he explicado cada una de las zonas en el precinto sagrado. Año 1993. Esta es una fotografía muy lejana, pero de la caseta de vigilancia de todo este sitio arqueológico y hasta la fecha. Esto es el montículo en donde se erigió el becerro, el ídolo del becerro de oro. Hay algunas personas que han hecho esta ilustración para que tengamos una idea más clara. En la parte más alta se encuentra una superficie plana y al ver que Moisés no descendía, el pueblo inmediatamente provocó una infidelidad, fue atraído por las mismas costumbres de donde habían sido liberados e inmediatamente algunas personas piensan que este ídolo, que aquí la verdad luce como una obra de arte, independientemente de lo que estamos platicando, pero que a juzgar por los petroglifos que vamos a hablar un poco más adelante, yo me atrevo a pensar que está hecho de una forma muy arcaica. Era de madera y recubierto en oro. Por eso es que el relato bíblico un poco más adelante dice que Moisés en su furia lo quemó y la parte del oro la desmenuzó y las cenizas y el polvo de oro, todo el pueblo fue obligado a tomarlo. Ya se pueden imaginar el trastorno en el estómago. Hasta ahí quedó la idolatría. Vean, todo esto son parte de las ilustraciones. Cuando la familia la familia Wyatt fue interrogada, ellos llevaron a las autoridades a este punto y lo primero que ellos exclamaron fue que este tipo de arte no correspondía a Arabia. Aquí lo que se ve es una influencia egipcia, obviamente ejecutada por el pueblo de Israel, pero esto no es algo que se encuentre de manera natural en Arabia Saudita. Aquí vamos a estar poniendo en contexto lo que era la adoración de los egipcios a Hathor y a Apis, el dios toro y la diosa vaca, a los cuales ellos adoraban. Aquí vemos a un ser humano con un arco, posiblemente intentando cazar carneros, un camello y los dioses toro, como se ilustra en el arte egipcio. Tenemos un beduino señalando a una persona. Recuerden que cuando Aarón claudicó, el pueblo confesó: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Ahí empezó por primera ocasión la primera señal de abandono y adulterio del pueblo de Dios, a pesar de que la montaña seguía ardiendo en fuego en la cumbre y con las nubes y los truenos, el sonido de shofar. Esta es la ilustración de la idolatría en Egipto. Esto es aproximadamente lo que han encontrado. Estos corrales en forma de 7, en donde se podía almacenar al ganado
para posteriormente ser sacrificado y entregado en el altar. Paredes de entre 50 y 70 centímetros de altura. Son los restos solamente. Tenemos este otro detalle. Y más muestras de lo que era el culto al toro, a la vaca, al becerro en Egipto. Estas otras ilustraciones. Miren la coincidencia con el arte del pueblo de donde habían sido liberados. El arquero, un carnero. Algunos piensan que aquí tendríamos la primera ocasión que es mencionado el nombre de Dios, Jehová, proporcionando un carnero. Es protohebreo. Esto está repartido en muchos lugares alrededor, en Sinaí y alrededor de Sinaí. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de esta persona. En este mural de petroglifos con un local, con un beduino. Este doctor lo pueden ustedes encontrar en internet con alguna facilidad. Se llama Dr. David Kim. David Kim. No sé si su nombre real sea un poco más complicado. Voy a tratar de pronunciarlo, yo no sé coreano. Sun H-A-K Kim. Él, doctor en acupuntura y nutricionista, quiropráctico, estuvo atendiendo al príncipe uno de los príncipes de Arabia Saudita, una persona de edad avanzada, por muchos años. Se enteró del trabajo de Ron Wyatt. Ron Wyatt para esa época ya había producido algunos videocassettes y él los pudo observar por su cuenta, identificó aproximadamente cuál era el lugar y hizo una gran cantidad un levantamiento y ha llegado a coleccionar una gran cantidad de fotografías, de videos que respaldan el relato de Ron Wyatt. Pero de la misma forma, si ustedes recuerdan, yo les había comentado que Ron y sus dos hijos habían sido apresados y se les decomisó absolutamente todo el material que habían obtenido, tanto fotografías como video. Por lo tanto, ellos no tenían forma de demostrar al mundo cuáles habían sido sus hallazgos. Y esta pareja, la familia Codwell, se puso en contacto y de manera reservada le entregaron a Ron Wyatt toda la producción de materiales que tenían. A su vez, este doctor ha sido un aporte a este tema. Un poco difícil de encontrar documentos de parte de él porque normalmente todo su material está en coreano. Y cuando habla en inglés es un inglés difícil de entender, sin embargo está ahí disponible y yo los invito a que consulten todo el material que tiene disponible. Más petroglifos.